Hola, bienvenidos a otro capítulo de Con B de Vulva. Estoy muy emocionada de el tema que vamos a hablar hoy y para saber si este es un capítulo que te puede funcionar o no, si tú eres esa mujer que como yo vive la mitad del año con rinitis, con comezón en la nariz, poniéndose afrin, entonces esta conversación te va a servir muchísimo y para que nos resuelvan todas las dudas, traje al experto de expertos en alergias, rinitis, dermatitis, todas esas cosas que nos quitan calidad de vida. Él es el doctor Rodolfo Muriel Vizcaíno y aunque ahorita nos va a platicar un poco más de su historia, les cuento que él es pediatra por la UNAM y también hizo una subespecialidad en alergias por la UNAM y hoy tiene un consultorio en el Hospital ABC de Santa Fe. Así que bienvenido, Rodolfo. Hola, muchísimas gracias Florencia por la invitación. Gracias por a todos los que nos van a oír, nos están oyendo. Ojalá que podamos resolver muchas dudas y que pueda ser de mucha utilidad. Seguro que sí. Entonces, vamos literal como a empezar por el principio. Fíjate que yo hace apenas unos años me enteré que la mayoría de los alergólogos eran pediatras. Yo antes pensé que había alergólogos solo de adultos y digo, ahorita lo platicamos un poquito antes de empezar, pero platícame cómo es el camino de convertirte en alergólogo. Bueno, en México, a diferencia de otros países, tienes que hacer o primero pediatría completo, toda la especialidad de pediatría para después poder entrar a alergia e inmunología, o puedes hacer 2 años de medicina interna y entrar a la especialidad. Es muy interesante porque, como bien dices, la gran mayoría de los alergólogos hacemos primero pediatría y después alergia e Mm. inmunología. Quiero yo pensar porque pues muchas de las alergias empiezan desde que eres niño, entonces Ah, pues tal vez eso tiene un poco de relación, no sé cuál sea la razón exacta, pero sí habemos muchos más pediatras que después hacemos alergia e inmunología y la mayoría vemos niños y adultos. Yo de mi consulta como la mitad son adultos, la mitad son niños. sí, 50-50, Sí, ok. más o menos. Oye, y ahorita que platicabas como que las alergias pueden surgir de la infancia, a mí me pasa a veces, por ejemplo, en el salón de mis hijos, que cada vez hay más niños que tienen alergias a ciertos alimentos. Obviamente, pues en eso habría empezado en la infancia, pero ¿tú crees que estamos, hay un sobrediagnóstico o que no estamos diagnosticando las alergias? O sea, ¿ves diferencia en tus años de experiencia en la cantidad de alérgicos? Sí, es algo que o sea, me pasa a mí, pero pasa en el mundo entero. Sí ha habido un poco más de conciencia acerca de la alergia Mm, alimentaria, tal vez, y entonces siento que más pacientes buscan atención médica sospechando una alergia alimentaria, pero también es cierto que desgraciadamente muchas veces está sobrediagnosticada. justo. Eh, la alergia alimentaria se divide en dos grandes grupos. El grupo uno es el grupo que tiene síntomas inmediatos, que es como la alergia que todo mundo estamos más familiarizados porque es la que algún conocido tiene o vemos en las películas que te comes un cacahuate, un camarón, se te Mm, empieza a echar la boca, se te en ronchas, sientes que te falta el aire. Y esa es una alergia que es inmediata, que puede salir muy fácil en las pruebas, tanto en piel como en mm, sangre. Y es fácil de diagnosticar, fácil de sospechar, porque casi siempre ocurre en los primeros 30 minutos después de haber consumido el alimento y el tratamiento, pues gran parte de las veces es evitar ese claro. alimento. No es como que haya un tratamiento específico, aunque ha empezado a haber nuevos tratamientos en el tema, hay algunas inyecciones, hay algunas cosas que se llaman inmunoterapia oral o desensibilización oral. Mm, Pero hay un grupo de alergias tardías que no es inmediata, que no está mediada por una inmunoglobulina que se llama IG, que son alergias tardías, y estas alergias tardías dan principalmente síntomas gastrointestinales. Y muchas veces más en los adultos que en los niños sí está como sobrediagnosticada porque empieza a entrar ahí todo el rollo de si es una intolerancia, es una alergia, que es mm, si solamente tengo distensión y gases, que si es intestino irritable o intestino permeable. O claro. sea, hay como mucho, Muchas muchas cosas opciones. que Ajá. confunden muchas opciones en este diagnóstico, entonces ahí empiezan mucho las confusiones, pero la alergia inmediata, que es la que hablábamos primero, que es la que es más fácil de identificar, que es la que puede llegar a poner en peligro la vida cuando hay una reacción grave o anafiláctica, esa Mm. sí ha aumentado ligeramente, digamos que antes probablemente era un 3%, 4%, y actualmente podríamos hablar que en los menores de 5 años pudiera ser hasta en un 8 o 9%. Ok. Y ahorita que platicaste bueno, empezando por las alergias alimentarias, puede ser que no hayas sido alérgico toda tu vida, como esta gente dice, no, pues yo soy alérgico al camarón, pero desde que ya soy adulto. O sea, o crees que a lo mejor está mal diagnosticado.
¿Te Sí, pasa? ¿Te pasa sí, sí, pacientes sí. así? Es muy buena pregunta. La verdad es que las alergias pueden aparecer a cualquier edad de la vida. Ah, mira. Tanto las alergias alimentarias como las alergias ambientales o respiratorias pueden Mm, aparecer en cualquier momento de la vida. Y particularmente algunos alimentos como mariscos, pescado, a veces cacahuate, camarón, bueno, mariscos ya lo dijimos, sí pueden llegar a aparecer de manera más tardía. O ok. sea, tú te puedes ser alérgico a algún alimento en cualquier momento de la vida. Muchas veces se asocia que tuviste, por ejemplo, una infección muy fuerte gastrointestinal, una Mm, intoxicación muy fuerte, como que hubo un daño, que tu sistema, hubo una inflamación en tu ok. sistema y este daño, esta inflamación, en ese momento hizo que identificara esta proteína de este alimento como algo malo, algo peligroso, entonces se Mm. genera la alergia. Ah, entonces sí, eso sí es cierto. Sí, sí puede ser a cualquier edad. Oye, justo cuando estábamos planeando hablar de alergias y de lo que íbamos a hablar hoy, te platiqué como mi interés específico de hablar de rinitis alérgica, casi que porque puede ser una consulta para mí, pero la verdad que lo veo mucho en pacientes, yo creo que tú también, que la gente está, no sé si es gripa, no sé si es alergia, y luego hay esta tendencia como a normalizar síntomas de que puede ser que vives siempre con la nariz reseca y vives con tu afrin, que entiendo que no es tan buena idea. Sí. eh, Platícame un poco de la rinitis alérgica, ¿qué es? Y a quién le afecta más. Mira, es una excelente pregunta porque justo como platicábamos es la alergia más común en el mundo entero es la rinitis alérgica. Por ejemplo, en la Ciudad de México se estima que probablemente hasta uno de cada tres o cada cuatro personas puedan tener rinitis alérgica. Wow. Tiene que ver, este aumento en la prevalencia tiene que ver parte con todo este tema del calentamiento global, de la contaminación, el tipo de dieta, el estilo de vida, es multifactorial, pero es una realidad que ha aumentado. Y como tips muy básicos o sencillos para identificar cuándo sí, cuándo no puede ser una rinitis alérgica es, uno, la persistencia de los síntomas en el tiempo. Dos, que sean por lo menos dos tipos diferentes de síntomas. ¿A qué tipo de síntomas me refiero? Por ejemplo, la congestión de la nariz, el escurrimiento, comezón, estornudo, son como los principales. Mm, Cuando tienes por lo menos dos o más tipos de síntomas y estos síntomas son persistentes en el tiempo o que hay una temporada muy bien definida, claro. vamos a decir, en el invierno, en la primavera, entonces ahí es cuando puedes sospechar que se trata de una rinitis alérgica. Y efectivamente, si vives todo el tiempo con el Kleenex en la bolsa o en la caja de Kleenex o con el Afrin, pues es porque probablemente esos síntomas sí están afectando tu día a día, tu calidad de vida y Ujú, entonces es importante buscar ayuda porque, claro, lo que tú dices es muy cierto. Muchos pacientes que llegan a la consulta van porque de pronto ya se desesperaron, tuvieron una crisis muy fuerte o porque el esposo las mandó porque no roncan en la noche, no ujú. respiran bien o al contrario, la esposa manda al esposo o va el niño porque ya lo regresaron de la escuela 25 veces y la mamá está desesperada. O sea, sí la gente tiende a normalizar estos síntomas y también tiende a pensar que tienes que acostumbrarte a vivir con ellos porque no Claro. sabe que hay tratamientos como por Mm. ejemplo la vacuna de alergia que puede hacer que estos síntomas pues disminuyan hasta en un 80%. Ah, ese sí me interesa. Ahorita que dijiste de la Ciudad de México, también es una cosa ambiental, por ejemplo, la contaminación, ¿todo eso afecta o no? Sí, sí, la contaminación afecta. eh, Como te decía, son enfermedades Claro. multifactoriales, Ujú. pero sí se ha visto que la contaminación y el calentamiento global Mm. o sea, el hecho de que vivas en una ciudad hace que los árboles y las plantas que están en el ambiente de la ciudad polinicen más y más tiempo o sea, más cantidad de polen y Ujú. más tiempo en el año. Que si vivieras en un clima similar, con las mismas características, pero fuera de una ciudad, estarías menos Mm, expuesta al polen, ok. aunque suene ilógico, porque tú pensarías, bueno, vivo en el campo, en el bosque, hay más polen, a veces hay más polen en la ciudad, porque los árboles identifican como un agresor o como algo que les hace daño esto de la contaminación, el clima y demás. Entonces, ¿qué hacen como mecanismo de defensa? Pues Mm. polinizan más tiempo y Ah, polinizan más. ok. Y si lo sumas a las contaminantes, pues también eso irrita la vía aérea y eso hace que se manifiesten más las alergias en las ciudades. Claro. Oye, ¿a quién afecta más? O sea, ¿ves más hombres, mujeres, algún grupo de edad? En rinitis yo creo que es igual, hombres y mujeres es igual. Grupo de edad tenemos como dos grupos de edad claros. Tenemos uno que es más o menos como entre los
5 y los 10 años. Ujú. Y después tenemos el grupo entre los veintitantos y los treinta y tantos, como 22, 35 por ahí, que también son edades muy frecuentes en las que empiezan estos síntomas. Ok. Y tú ves, por ejemplo, que le puede afectar a una persona en su productividad, en el sueño, en la calidad de sueño. Claro, sí, sobre todo estos pacientes que, como decías tú, ya están acostumbrados a vivir con Ujú. los síntomas, porque eh, esta congestión, este moco frecuente hacen que no respires bien, que no oxigenes bien, que no Claro, descanses bien y que no rindas a veces en el trabajo, en la escuela, que están los niños todo el tiempo ahí sonándose y como distrayéndose. Y entonces sí es importante atender estos síntomas. claro. Y en esto de normalizar los síntomas, de que la gente le encanta automedicarse, ¿ves algo que hacen algunos pacientes que puede estar empeorando su rinitis? Digo, yo menciono siempre la Frin porque lo veo frecuentemente hasta en Sí, gente cercana a mí. ¿Hay algo que veas en tus pacientes? sí, 100%. Yo creo que el peor de todos es, la automedicación nunca es buena, Claro. pero el peor de todos, hablando de rinitis, es el Afrin, porque el Afrin lo único que hace es que como que deshidrata, vamos a decirlo así, a los cornetes por unos minutos, horas, y cuando pasa el efecto, los vasos sanguíneos vuelven a abrirse y entonces llega todavía más flujo sanguíneo a los Mm, cornetes y entonces hay como un efecto de rebote. Entonces luego ya como que lo tienes que usar cada vez más frecuente y claro. luego corres el riesgo de, si lo usas demasiado crónico, que puedas hasta perforar el tabique por uso Mm, crónico de estos vasoconstrictores. no, pésima idea. Ahora, el tratamiento de la rinitis es como para manejar los síntomas, no es que me cure de la rinitis. Pues es que hay dos grupos grandes de tratamientos. En toda Ok. la alergia respiratoria hay Mm, tratamientos controladores que se basan en la piedra angular, que son desinflamatorios locales, como los esteroides locales, ujú, que se pueden usar de forma muy prolongada y muy sin problema de que haya efectos adversos, ujú, contrario a lo que la gente pensaría, que les dejas un desinflamatorio que esté en base a un corticosteroide, pero ujú, al ser tópico o local, o sea, nariz en el caso de rinitis o inhalado en el caso de asma, mm, solamente actúa localmente y no se absorbe a nivel claro. sistémico. Entonces solamente te da una muy buena mejoría en los síntomas sin que tengas como problemas de efectos adversos y demás. Y el otro grupo de tratamiento es la vacuna de alergia, que el nombre médico es inmunoterapia Ujú, alérgena específica, y lo que hace es que genera un, una tolerancia inmunológica, es decir, que tu cuerpo se vuelva a acostumbrar a que este mm, estímulo que está recibiendo, sea el ácaro, sea el polvo, sea mm, el polen del árbol, el pasto, no es algo malo y entonces se vuelve como a acostumbrar, digamos así. Y ok, eso puede llegar a mejorar hasta un 80% de los síntomas a mediano y largo plazo. ok. ¿Y quién es candidata a la vacuna? La vacuna son candidatos todos los pacientes que tienen síntomas que afectan su calidad de vida en el día o en el sueño. Ok. Esa es la premisa, o sea, afecta la calidad de vida. Hay que proponer la mayoría de las veces este tipo de tratamiento de vacuna de Pues alergia. suena como una gran mejoría, 80%. Son muy buenos. Oye, yo obviamente veo como una población de pacientes embarazadas amplia y gente que nunca había tenido rinitis, ahora en el embarazo empieza con comezón, con estornudos. ¿Hay algo en el embarazo que predispone a la rinitis? Sí, esto es una súper buena pregunta porque bueno, tú lo sabes muy bien porque eres ginecólogo, hay muchísimas pacientes embarazadas, pero en el embarazo hay unos cambios hay un aumento en producción de estrógenos y progesterona que da una cosa que se llama rinitis del embarazo, que eso Ujú, ocurre generalmente en el tercer trimestre, o finales del segundo, principios del tercero, y da característicamente congestión y algunas ujú. veces un poquito de escurrimiento o escurrimiento nasal, pero el síntoma característico es congestión, nariz Ujú. tapada, no pueden respirar. Hasta se les escucha como que les cambia Les la cambia voz. la voz, Ajá. exactamente. Y esto pasa más en el tercer trimestre, tiene que ver con los estrógenos, la progesterona, y como hay una como vasodilatación Ujú, y aumento de la secreción de moco. Pero característicamente estos pacientes suelen no tener comezón, estornudos y mm, no tienen el antecedente de haber tenido el síntoma previo al embarazo. claro. Ahora, las pacientes que ya entraron al embarazo con un Mm, diagnóstico de rinitis alérgica es una ruleta, porque a pesar de que el embarazo, como tú bien sabes, es un estado de tolerancia inmunológica, porque pues, a final de cuentas el bebé que tiene dentro de la mamá, pues la mitad de células son de la mamá y la mitad del papá. ujú, Entonces ujú. su cuerpo, su organismo entra en un estado de tolerancia para favorecer el que tolera este
objeto extraño que es el nuevo Ujú. bebé, que se No oye muy atacarlo. feo la palabra, Sí, sí, pero sí. al final de cuentas la mitad es sí y la mitad no. Ujú. Entonces, para no atacarlo y para que sea un embarazo que se lleve a término y que no haya ningún problema, el sistema inmune entra en un estado como de mayor tolerancia. A pesar de eso, eh, las embarazadas que entran, ya decía yo, con el diagnóstico de rinitis alérgica o asma, una tercera parte se va a quedar igual, una tercera parte va a mejorar y una tercera parte va a empeorar. Ok. Y no puedes saber ¿Quién? tu paciente en qué tercera Ujú. parte va a quedar. Ok. Entonces, pues hay que estar ahí muy como de la mano con el alergólogo precisamente para llevar un buen control. Y la clave para poder diferenciar cuando se trata solamente de rinitis del embarazo es que se presenta de forma más tardía en el embarazo y que Mm. característicamente, como decíamos, solo es congestión, no hay comezón, no hay estornudos. Ok. Y ese sería, Oye, y tú dirías que, bueno, creo que la respuesta está un poco obvia, pero ¿este es un área de los otorrinos o es un trabajo en equipo, o siguen que ver al alergólogo? pues ¿Qué mira, a hacemos? nosotros nos llegan pacientes por todas partes. Nos llegan pacientes por el pediatra, el internista, el otorrino, o porque ya se desesperaron y van directamente buscando al Mm, alergólogo. La verdad es que la gran mayoría de las veces trabajamos en equipo con los otorrinos, que es muy bueno porque muchas veces, sobre todo en adultos, hay problemas anatómicos claro, que es el que tabique, el requieren cornete. alguna mejoría, Ujú. el tabique, cuando los pacientes los ves cuando llevan ya mucho tiempo con síntomas, por eso como bien decías tú, Florencia, es importante no automedicarse y buscar ayuda, porque cuando ya la inflamación lleva mucho tiempo, estos cornetes yo les platico a los pacientes que son como si tuvieras un globo que lo inflas, lo desinflas, lo inflas, lo desinflas, después de muchas veces ya no regresa a su Claro. tamaño normal. Entonces muchas veces hay que operar esos cornetes. Entonces yo te diría que es un trabajo en equipo, tanto ellos como nosotros nos referimos pacientes Ujú. y yo creo que es mejor Es trabajar mejor en en equipo y conjunto. hablando el mismo idioma. Claro, definitivo. Me platicaste ahorita que llegaste como tu interés también por las alergias alimentarias. Y yo lo que veo mucho o cada vez más frecuente es que hay una moda de como si hubiera ciertas pruebas que a veces las venden personal de salud que no son médicos, ya sean nutriólogos, clínicas que te quieren vender algunas pruebas de moda y te dicen que eres alérgico a tal cosa. Y lo que veo en las pacientes es que terminan con una dieta súper restrictiva, como que les quitan todo y obviamente dejan de tener inflamación, dejan de tener los síntomas que las llevaron a eso. Pero entiendo que no hay tanta evidencia, ¿es cierto? Sí, ¿Qué ves tú? eso también es una buenísima pregunta porque además es algo que vemos muy seguido. El problema es que estas clínicas utilizan un estudio que mide la inmunoglobulina G para alimentos. Entonces, la inmunoglobulina G, a final de cuentas, hablando de tu sistema inmunológico, cómo funciona, es los anticuerpos de defensas. O sea, Ujú, tú cuando te vacunan para varicela o te da varicela o te vacunan para virus de papiloma humano o lo que sea, tú generas, el chiste es que generes anticuerpos de memoria para esa ujú, vacuna y esos anticuerpos de memoria son los de tipo IgG. Hablando de la parte gastrointestinal, tú produces IgG frente a los alimentos que consumes y que toleras. Entonces, ujú. estas pruebas van a salir, pues, lo más alto va a salir lo que más consumes. O sea, Ok, entre más consumas algo, más alto va a salir tu IgG. Entonces, obviamente, cuando llega una paciente que tiene síndrome de intestino irritable o que tiene esto de intestino permeable y que consume muchísimo trigo, azúcar, eh, carbohidratos o cosas, comida muy procesada, entonces pues van a salir altos el azúcar, el trigo, mm, y obviamente si a ese paciente le reduces esto, pues se va a sentir mejor, como tú claro, dices, pero es un tema pues, de mejorar tu estilo de vida y tu si alimentación, no es ¿no? alérgica. No es porque sea alergia, correcto. Mm, Y hay una, ahí habría como una excepción que es el tema del gluten, que eso podría ser todo un ujú. capítulo nuevo y Claro, diferente porque hay muchísimo que hablar del gluten. Pero pues bueno, el gluten en general se ha visto que pudiera tener ciertas propiedades proinflamatorias, pero mm, esto es cuando se consume en exceso, como cualquier cosa que no es buena en claro, exceso. Yo les diría como tip rápido en cuanto a la dieta, pues, ¿cuál es la dieta más sana? La que sea más balanceada, que efectivamente sí tenga la menor cantidad de productos ultraprocesados y que sea con lo más productos lo más frescos posibles o lo ujú. más, pues sí, de preferencia que no sean procesados, Claro, ¿no? o sea, ni tanto enlatado, Y, ni y tanto, lo más diversa posible, esa es la mejor claro. dieta. Y eso me imagino que también influye, pues porque que tienen probióticos, como toda esta calidad de alimentos que pudieran a lo mejor mejorarles los síntomas gastrointestinales, supongo. Ok, Sí, también les dan algún suplemento, les dan probióticos claro. y eso pues ayuda mucho a que mejore su
función intestinal. Em, ¿Te imaginas que a mí la verdad que esto me lo preguntan mucho los pacientes cuando estamos en esta decisión de parto o cesárea? Digo, hay veces que no podemos decidir, pero ves más frecuencia de niños alérgicos en los que nacen por cesárea que por parto. Eso es una muy buena pregunta. En teoría, el nacer por cesárea te, te quita esta como exposición natural al canal de parto y Ujú. a colonizarse por ciertas bacterias de la mamá que serían como en sentido estricto hasta cierto punto protectoras para el tema de Mm. alergia. La realidad en la vida diaria es que no hace tanta diferencia. Haría más diferencia, por ejemplo, la lactancia materna. O sea, la Ok. lactancia materna es algo que, gracias a Dios, hemos retomado, Ujú. tanto los médicos como las mamás, como las familias en general. Nos preocupamos más por fomentar una lactancia materna exitosa. Y sí hay en la estadística, así en general, en estudios muy grandes, pues hay un poquito más de incidencia de alergia en los pacientes que nacen por cesárea que por parto, pero la realidad es que si tienen seno materno, si Mm. tratas de que tengan una buena exposición al medio ambiente, o sea, que no vivan encerrados en un departamento, que no vaya la mamá atrás del niño limpiando todo con Lysol, o sea, que Ujú, sea un ujú. niño que se ensucie, que juegue, que se divierta, que salga al campo, al Hasta bosque. tener mascotas, creo, ¿no? Les ayuda. Las mascotas Ujú. en los primeros años de vida, sobre todo, eso es como protector específicamente para esa. O sea, si tú tienes perro desde que eres bebé, es mucho más difícil que te hagas alico al perro que el vecino que Ah, no tiene perro, pero no es ok, como que te proteja para todas las alergias. claro. Pero la lactancia materna y la dieta balanceada, que la mamá tenga una dieta saludable, Mm. los probióticos y la vitamina D desde el embarazo a veces, Mm. ciertas medidas que podemos hacer que funcionan muy bien. Y entonces la mamá que pues no pudo tener un parto, que Ujú. requirió una cesárea por diferentes situaciones, yo siempre les digo es que estén tranquilas, que confíen en su ginecólogo y que confíen en que la decisión que va a tomar el ginecólogo en si va a ser parto cesárea va a ser la mejor para ahí y para el bebé. Entonces yo creo que ese es el Gracias. mejor tip que les puedo dar. La Ujú. verdad no se estresen porque si va a ser cesárea va a ser su niño muy alérgico. Eso se puede, hay diferentes maneras en las que se puede quitar ese como handicap, si lo quieres Ujú. ver así, ¿no? Ahora también hay un factor genético, ¿no? Yo, evidentemente, yo tengo asma y rinitis. eh, y yo creo que cada infección respiratoria que le da a mis hijos, el pediatra Tú tienes rinitis, ¿verdad? Tú tienes, o sea, sí hay un factor genético, Sí, sí, la una alergia, predisposición a lo mejor. exacto, la alergia tiene un patrón genético que se llama de agregación. Eso es, Mm. no se hereda directamente, pero si tienes uno de los dos papás tiene principalmente asma o dermatitis atópica, cada hijo tiene el 25% de posibilidades de desarrollar alergia. Si los dos Mm. papás tienen carga genética, tienen el 50% de posibilidades. Por eso se llama agregativo Ujú. como el patrón de herencia. Y si ninguno de los dos tiene, el porcentaje no es tampoco tan bajo, es como del 8 al 10%. Ok. Oye, ahorita ya, a lo mejor, ya que sea como nuestro último tema, pero ahorita que lo platicaste, hablando justo de dermatitis atópica, que la gente a veces no le pone nombre, nada más dice, tengo la piel sensible y entonces me sale un rash por esto, me sale un rash por otro. ¿También ves en eso aumento de pacientes con dermatitis atópica? Creo que ¿O no, muy no ha parecido? habido, fíjate que hablando específicamente de dermatitis atópica, no siento que haya un aumento, ni tampoco recuerdo haberlo leído como que esté habiendo un aumento muy significativo. Eh, lo que sí es que algo que se asocia a este tema importantemente de la dermatitis atópica es que los pacientes que tienen dermatitis atópica, sobre todo los bebés, que su piel está dañada, tienen mucho más riesgo de tener alergias alimentarias, por ejemplo, Ah, ok. porque se sensibilizan, la palabra sensibilizar significa hacerte alérgico. Ujú. Se sensibilizan a través de la piel, porque la piel, en la dermatitis atópica, las uniones de la piel que deberían ser firmes entre las células de la piel, son uniones laxas y la piel es muy permeable, se Mm. irrita fácilmente, pierde mucha humedad y entonces estos pacientes que tienen dermatitis atópica desde muy chiquitos hay que cuidarlos mucho porque el tener la piel lastimada los predispone a tener alergias alimentarias. Ok. Y en los adultos yo les recomendaría igual, o sea, en la alergia, como en muchas otras enfermedades, creo yo, cuando tienes un síntoma que no mejora, que persiste en el tiempo, que es crónico, tienes que buscar atención, Sí, tienes que sí. dejar de querer pensar que se va a quitar de un día para otro mágicamente. Y luego es muy chistoso porque ya le hicieron caso a la vecina, a la abuela, a la Claro, tía, a a la ChatGPT. amiga, a ChatGPT, a todos, menos al doctor, porque ni siquiera han buscado la ayuda de un Mm. doctor, ¿no? Entonces yo les diría, eh,
cuando tengan síntomas crónicos, busquen ayuda. Porque muchas veces, aunque no lo creas, sí hay una solución. Oye, la dermatitis atópica, ¿cuál es el síntoma? ¿Es eso? ¿Ronchas, comezón? Así El, como ya nos platicaste súper específico, ¿cuándo sospechar rinitis alérgica? ¿Cuándo sospechamos dermatitis atópica? Mira, la dermatitis atópica yo les podría decir como tip son lesiones recurrentes que dan en la piel, que sí, efectivamente producen comezón y tienen zonas características. Por ejemplo, en los bebés chiquitos es cachetes, zona del pañal, bracitos, cuello. En los adultos o niños más grandes es en los pliegues de los codos, pliegues de las rodillas, en la zona inguinal, tiene a veces que ver con el sudor, puede ser las axilas. Y la característica son lesiones que regresan y regresan y regresan. Y luego les ponen la pomada que les mandaron en la farmacia, que pues tiene cortisona, mejoran, se la dejan de poner y vuelve a regresar. Entonces, y dan mucha comezón. Ok. Y ahorita que decías, a esos niños con dermatitis atópica hay que cuidarlos más. ¿Qué significa cuidarlos más? O sea, significa tener atención especializada porque el chiste es que la piel esté lo más sana posible. La piedra angular ahí es el tratamiento de las cremas, los emolientes, o sea, usar cremas buenas que no forzosamente tienen que ser muy caras, pero que no tengan mucho perfume ni esencias y que puedan generar una barrera artificial en esa barrera natural que es defectuosa. Y cuando haya que dar algún desinflamatorio o algún otro tratamiento, pues se da, pero principalmente es usar jabones dermatológicos o, por ejemplo, yo siempre recomiendo los que no son como, no me puedo dar marcas o muchas cosas, pero les voy a decir el Dove clásico de barra que a mí me gusta mucho, que es, no son neutros porque los jabones neutros secan la piel porque el pH de la piel no es neutro. Y estarles poniendo crema es lo mejor que pueden hacer y eso soluciona el 80% de los problemas. Ah, perfecto. Muy buenos tips. Hasta ya estoy apuntando para mis hijos porque como hijos de yo alérgica, ya te imaginarás su destino. Sí. Oye, Rodolfo, muchísimas gracias. Yo aprendí muchísimo. Creo que esta información le va a servir muchísimo a las pacientes. Platícanos dónde puede encontrarte la gente, todos los que nos escuchan para consultas, si tienes redes. Primero, gracias por la invitación y gracias a todos por su tiempo. Yo estoy en el ABC de Santa Fe, solamente doy consulta ahí estoy casi todos los días. Y en Instagram estoy como doctor.rodolfo.muriel. Perfecto. Entonces, cuando publiquemos el capítulo, te vamos a poner ahí como en la colaboración para que puedan ir a tu perfil. Y pues a todos ustedes, una vez más, muchas gracias por su tiempo y por escucharnos. Gracias por unirse a este proyecto. Ya saben que es muy importante que se suscriban tanto al canal de YouTube como al canal de Spotify. Es importante para el proyecto, para que el algoritmo le enseñe este capítulo a muchas otras personas y también compártanlo con su amiga que vive poniéndose Afrin. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Bye. Gracias, Bye. Rodolfo.